Muy buenas noches con todos los participantes. Sean todos bienvenidos al curso Matriz y Per se, Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y medidas de control. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, le daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda iniciar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede iniciar. Ok, muy buenas noches con cada uno de los presentes, ¿no? Dar la bienvenida, ¿no? A quienes nos vienen siguiendo por la sala Zoom. Asimismo también dar la bienvenida a todos los que vienen siguiendo por las diferentes redes sociales del grupo educativo Capacítate Perú, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar este curso muy importante. Diría yo, pues va a ser eh, como el corazón, ¿no? De todo lo que viene a ser el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, ya que hablar, ¿no? Del I+C, ¿no? Va a ser trascendental en el sentido, pues, de que el trabajo mancomunado que se tiene que hacer entre los usuarios, los trabajadores, ¿no? La parte, en este caso, de ingeniería y también, también con los mandos medios, ¿no? Que se tienen, digamos, en todo lugar de trabajo, ¿no? Y esto lo vamos a reflejar justamente en la matriz I+C. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Adelante, por favor, en la siguiente. Bueno, eh, cuando nosotros desarrollamos, ¿no? El tema del I+C, ¿no? Nosotros pues aquí vamos a iniciar primero, ¿no? Con la parte, ¿qué cosa es? Esta matriz I+C, ¿no? Va a responder, como les mencioné hace un momento, ¿no? Lo que viene a ser la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y su control, ¿no? O sea, tiene, digamos, distintos procesos, ¿no? No solo es conocer los peligros, ¿no? Sino también hay que ver los aspectos de vulnerabilidad, ¿no? Y con estos temas y con todo ello, nosotros pues podemos tener realmente un escenario real sobre el riesgo, ¿no? Y de ahí pues vamos a establecer este control de riesgo, ¿no? Para ello pues utilizaremos una herramienta de gestión de ayuda, ¿no? Que nos permita justamente prevenir los incidentes y poder pues identificar, ¿no? Cuáles son las pérdidas, ¿no? Que vamos a tener en el caso de del proceso de la fácil identificación. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, les decía pues que el I+C es uno de los procesos más importantes que vamos a tener en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y en este caso, la Ley 29783, que es justamente la normativa con el cual nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? Entonces, uno de los aspectos iniciales que nosotros vamos a identificar, ¿no? ¿Qué cosa es el peligro, ¿no? El peligro, ¿no? De por sí, cómo se va y cómo se va a identificar, porque es lo primero que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Quizás nosotros cuando vamos a los diferentes lugares, ¿no? De trabajo, vemos que todo puede estar en condiciones normales, ¿no? Sin embargo, en el proceso, ¿no? Del desarrollo de las actividades, ¿no? Se van, digamos, a empezar a generar, ¿no? Estos peligros, ¿no? Porque primero puede ser por un tema de orden en limpieza, puede ser por un tema de posiciones, ¿no? Del equipo, o puede ser por un tema de tamaño del ambiente, ¿no? En el cual nosotros desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este peligro va a ser ¿qué cosa? Va a ser la fuente, ¿no? O situación, bien lo define la ley 29783, ¿no? Como una característica intrínseca de algo, ¿no? Capaz que va a ocasionar algún tipo de daño. Ahora, cuando hablamos de daños, ¿no? Siempre vamos a estar pensando probablemente en las personas, pero nuestros conceptos siempre tienen que ir un poco más allá en este proceso.
Y esto también intervienen los equipos, los procesos y el ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ambiente, no estamos hablando pues de tener pues un medio ambiente saludable, ¿no? Donde pues estos tengan que tener pues ventilación, donde tienen que tener pues lugares donde que nos permita justamente tener un proceso, ¿no? De recirculación, ¿no? Del aire, ¿no? O del oxígeno. Entonces, esto de aquí, ¿no? Bajo este concepto, nosotros vamos a hacer la identificación del peligro, ¿no? Y esa identificación del peligro va a ser necesariamente en la fuente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya desarrollando un poco más, ¿no? En el caso de la identificación de peligros, ¿no? Podemos identificar que existen distintos tipos de peligros, ¿no? Nosotros hace un momento mencionábamos algunos, ¿no? Pero todos estos tienen características o tienen tipos de peligro, ¿no? Y uno de ellos es el peligro mecánico, ¿no? Cuando hablamos de peligro mecánico, estamos hablando básicamente de los equipos o las maquinarias, ¿no? Las herramientas, ¿no? Maquinarias que a veces no tienen guardia, ¿no? Por ejemplo, el rotomartillo, ¿no? Herramientas defectuosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues un pico, ¿no? Una pala, ¿no? Vehículos en mal estado, ¿no? Sin mantenimiento, ¿no? Sin un cronograma de mantenimiento, ¿no? En fin, ¿no? Otros daños más que puedan tener, ¿no? Calderos sin mantenimiento también, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los equipos, ¿no? O sea, tienen que tener pues un mantenimiento periódico, ¿no? Y también estos equipos tienen un tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, todo eso es importante nosotros considerar, ¿no? Al momento de hacer la identificación de estos peligros, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya que de una u otra manera esto va a ser un factor de riesgo mecánico, ¿no? Sobre todo pues cuando vamos a tener, ¿no? Algunos daños, ¿no? Golpes, atrapamientos, ¿no? De repente, ¿no? Aprisionamientos, ¿no? Que es lo que generalmente se da, ¿no? Pero estos equipos mecánicos también incluso han ocasionado incluso hasta la muerte de las personas, ¿no? La siguiente. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, bien. Bueno, como comprenderán, ¿no? Esto es parte de uno de los aspectos, de uno de los peligros y riesgos que nosotros también siempre tenemos, ¿no? Que es el tema de la debilidad de repente de las señales, ¿no? Y eso pues de una u otra forma permiten este tipo de interferencias, ¿no? Considerando, ¿no? Que esta hora pues es una hora punta, ¿no? De utilización de las diferentes redes también, ¿no? Entonces, les decía, bueno, teníamos este peligro mecánico, ¿no? Luego tenemos también el peligro, lo que viene a ser incendios y explosiones, ¿no? Esto es un peligro recurrente, ¿no? Entonces aquí nosotros pues vamos a ver, ¿no? Tenemos que hacer la identificación de todos los materiales inflamables que hay en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y si estas pues están bastante cercanas a alguna fuente de calor, ¿no? Entonces, ahorita solo vamos a hacer, digamos, el desarrollo de los peligros, su identificación, ¿no? Luego ya estaremos hablando de las medidas que se pueden tomar, ¿no? También, pues, en algunos lugares de trabajo vamos a tener, ¿no? Cilindros de gases comprimidos, ¿no? Que a veces son inflamables y las válvulas están defectuosas. O a veces los mismos cilindros también están defectuosos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que... Ok, entonces les decía, ¿no? Que no se puede permitir que algún tipo de cilindro esté golpeado, dañado, ¿no?
o que tenga algún tipo de óxido, ¿no? Entonces, estos de una u otra manera tienen que estar en perfecto estado, ¿no? Luego, ¿no? También, por ejemplo, si tenemos un lugar donde hay bastantes cilindros, ¿no? Podemos hacer tema de medición de gases, ¿no? El derrame de los líquidos inflamables, ¿no? Que también es un tema que es importante tener un control, ¿no? Sobre todos estos procesos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de peligros, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, ya que pues uno de los aspectos más recurrentes es, por ejemplo, el calentamiento de los cables, ¿no? O de repente tener pues bastante material inflamable dentro del área de trabajo, ¿no? Entonces, todas esas cosas debemos de disminuir, minimizar, controlar o establecer, ¿no? Esta acción, ¿no? Estrategias de acción, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos otros, uno de los peligros que también es importantísimo mencionarlo, ¿no? Que es el ergonómico, ¿no? Este tema ergonómico es recurrente, ¿no? Para todas las áreas de trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando en general, ¿no? O sea, aquí no es que porque estás en la parte administrativa tienes menos peligro de esto, ¿no? A diferencia de los que están en la parte operativa, ¿no? No, aquí este peligro está, digamos, latente en todas las áreas de trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver con que a veces hay un tema de posturas forzadas, ¿no? Tiene que haber a veces porque hay movimientos repetitivos, ¿no? Conocemos pues muchas personas que paran por más de 5 o 7 horas, ¿no? Dentro del lugar de trabajo, ¿no? O a veces también tenemos, ¿no? Caso de que de pronto utilizan permanentemente los equipos electrónicos, ¿no? Y no hacen ningún tipo de actividad preventiva, ¿no? Entonces ahí esta parte ergonómica pues genera pues bastantes daños, ¿no? ¿No? Y eso tiene que ver también con las malas técnicas de levantamiento y manipulación de carga, ¿no? Tiene que ver con un tema de sobreesfuerzos, ¿no? Que a veces ocurren, ¿no? Dicen, no, yo lo hago todo en un viaje. Y entonces estamos cargando, ¿no? Las cosas a veces de más, ¿no? Entonces, estos aspectos son los con los que nosotros nos vamos a encontrar en este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Luego tenemos también los peligros locativos, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por el proceso locativo? ¿No? Eso, como le decía, tiene que ver bastante con el ambiente de trabajo, ¿no? Y aquí, pues, podemos tener algunos ejemplos, como es el proceso del hacinamiento en el lugar de trabajo, o también con el tema de la falta de orden y de la limpieza, ¿no? Es importante, ¿no? Saber, ¿no? Cómo va a ser manejada las superficies de trabajo, ¿no? Que se encuentran en mal estado, o también a veces tenemos infraestructura, ¿no? Que también no tiene un estado de conservación. No solamente hablamos del caso de cemento, sino también ahora muchas infraestructuras están hechas, ¿no? A base de metal también, ¿no? Entonces, todo ello tiene que tener un proceso de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bien, luego también vamos a ver el tema, un aspecto que, por ejemplo, ha generado bastante riesgo, ¿no? Perdón, bastante peligro, ¿no? Justamente durante el proceso de la pandemia, ¿no? Y a veces también, pues, dentro de la misma carga laboral que va habiendo, ¿no? Hoy en la actualidad, a veces aún a los trabajadores le están colocando, pues, digamos, les contrataron para una actividad, pero al final terminan haciendo 2, 3, 4 actividades, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con el aspecto psicosocial, ¿no? O de repente, de pronto vas y no sabes, pues, si el siguiente mes te contratan o no te contratan, ¿no? O en fin, ¿no? O sea, tienes distintos temas, ¿no? Y hay un aspecto, ¿no? Estamos hablando de lo laboral, pero de ahí también, obviamente, esto tiene que ver en el aspecto personal, ¿no? Con lo familiar, ¿no? Lo personal. Entonces, tenemos varias situaciones, ¿no? Pero como en este caso estamos
analizando todo el aspecto laboral, entonces ahí tiene que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estilo de mando autoritario, ¿no? Donde que algunos jefes, pues, para poder imponer su autoridad, ¿no? Cuando no tienen un correcto manejo, ¿no? Del personal, entonces alzan la voz, ¿no? Para a través de ellos, pues, ¿no? Imponer, ¿no? Su mandato, ¿no? Otros casos, por ejemplo, cuando se generan conflictos al interior, ¿no? Entonces, de pronto, tenemos ahí el deficiente clima laboral, ¿no? Entonces, eso también es parte de los psicosociales, ¿no? Luego vamos a tener, por ejemplo, el caso de las comunicaciones deficientes, ¿no? En caso de las comunicaciones deficientes, cuando de pronto alguien dice A, pero al final llega a la cuarta, quinta persona y bueno, finalmente termina interpretando D, ¿no? Entonces vamos a tener ahí no tener una comunicación asertiva, ¿no? De la situación. Es muy importantísimo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la época de la pandemia recordarán, ¿no? Que de pronto aparecieron 5.000 recetas para tratar el COVID, ¿no? Entonces, y en fin, no todos los, no todos los cuerpos humanos, ¿no? Reaccionan favorablemente a una receta, ¿no? Eso va a depender del sistema inmunológico de cada uno. Entonces, entonces no se puede generalizar también, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Entonces ahí, bueno, encontramos esta situación, ¿no? No que de pronto, no, la vacuna no sirve, ¿no? Entonces empezábamos con una serie de situaciones. Entonces, al final, estos tipos de situaciones, ¿no? Como llamamos, ¿no? Los psicosociales, ¿no? Terminan a veces perjudicando, ¿no? Incluso cobrando vidas también de muchas personas, ¿no? Ya en esos tiempos, incluso pues ya ni redes sociales queríamos leer, ¿no? Ni WhatsApp, no queríamos ver ni televisión. Entonces, hay un aspecto, ¿no? Psicosocial, ¿no? Lo mismo en el trabajo, ¿no? Turnos y horarios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, se implementó el teletrabajo, ¿no? Donde no estaba normado correctamente y bueno, habían pues personas que sin turno normal trabajabas 8 horas, ¿no? De pronto aquí terminaste trabajando 12 a 15 horas, ¿no? Entonces, y ahí pues tienes este tipo de temas, ¿no? Luego el régimen laboral extenso, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Es importante identificarlo correctamente, ¿no? No a manera de queja, sino a manera de buscar alternativas de solución, ¿no? Y poder manejar justamente estrategias también. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a primar en el proceso de la identificación de riesgos es que, como es el proceso inicial, o sea, es nuestro input, ¿no? Todo va a depender de esta identificación de peligros, ¿no? Si nuestra indicación de los peligros no está correctamente desarrollado, no hemos tenido la amplitud del caso, entonces va a ser muy difícil que en nuestros resultados nosotros podamos corregir esto, ¿no? Todo, como bien dicen, ¿no? Todo lo que empieza mal, termina mal, ¿no? Entonces, esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros ahí, tipos de peligros, ¿no? Como hemos visto, el tema de ruidos, ergonómicos, ¿no? Gases, vapores, iluminación, polvo, humos metálicos, ¿no? Entonces, estos tienen que ver con las características que son físicas, que hemos visto al inicio, químicas, ¿no? Que tiene que ver, pues, ¿no? Con los componentes a veces que utilizamos, ¿no? Tiene que ver con el aspecto biológico, como es el tema de parásitos, virus, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Dicen ahora, pues, ¿no? Que probablemente, ¿no? Tengamos más virus, ¿no? Que se presenten, ¿no? Porque estamos dentro de un proceso de una especie de guerra biológica, ¿no? Entonces ahí, digamos, es permanente este tema, ¿no? Entonces ahí, y nosotros pues en la parte de seguridad tenemos que estar atentos siempre, ¿no? Y fijándonos, obviamente, de las fuentes más correctas posibles, ¿no? O de mayor credibilidad posible, ¿no? Tenemos que
ver los aspectos ergonómicos. Esto sí es en el día a día, ¿no? Esto lo podemos ver en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? De manera directa, ¿no? Los mecánicos también, ¿no? Los físico-químicos, los locativos y los psicosociales. Es un tema intro que nosotros vamos a poder identificar. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, teniendo caracterizado correctamente nosotros nuestros peligros, ahora vamos a buscar o vamos a identificar o vamos a desarrollar, ¿no? Lo que viene a ser los actos inseguros o también conocidos como actos subestándares, ¿no? Y luego también las condiciones inseguras, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, o las condiciones subestándares, ¿no? Para desarrollar de manera rápida, acto tiene que ver, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? En la forma como actuamos cada uno de nosotros, ¿no? Ojo que aquí no solamente es de los trabajadores, ojo. Cuando nosotros hacemos esta identificación, ya le dije, se hace en todos los niveles, incluido la alta dirección. Cuando hacemos el tema de las condiciones, también hacemos una evaluación, pero aquí en el caso dice condición, ¿no? Es la forma, a mí cómo me entrega, ¿no? El área de trabajo, ¿no? Para yo poder desarrollar mis actividades, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, de pronto tengo un piso irregular, ¿no? Entonces tiene que ver con una condición de trabajo, ¿no? Entonces ahí eso es uno de los aspectos poder ejemplificar ahora, ¿no? Como habíamos identificado los actos inseguros, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, de que un trabajador opere, ¿no? Algún equipo sin autorización. Y cuando hablamos de autorización es que probablemente no tenga también la preparación, quizás no tenga ni la capacitación para utilizar estos equipos, ¿no? Quizás a veces, por ejemplo, vemos, ¿no? El amolador, ¿no? Parece un equipo pequeño, que nos puede facilitar muchos trabajos, pero sin embargo, si este amolador no está correctamente eh, eh, utilizado, ¿no? De repente por ahí no tiene algún cable pelado, de repente el disco no está muy bien asegurado, ¿no? En fin, podemos ver varias cosas, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de situación, va a generar, pues, estos actos va a generar, pues, un grave riesgo, ¿no? Luego dice, no señalar o advertir, ¿no? Tenemos que tener, pues, una correcta señalización, ¿no? ¿No? Luego también hay una falla, ¿no? Para poder asegurar, ¿no? O también que, digamos, no esté adecuadamente diseñado, ¿no? Asimismo, también poner, ¿no? Fuera de los servicios de los dispositivos de seguridad, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que nosotros podamos identificar adecuadamente, ¿no? O de pronto vemos que hay un equipo que está con una cinta roja, ¿no? Normalmente a veces cuando no hay muchos carteles para poner no utilizar, ¿no? Se le coloca con cinta roja, ¿no? Y eso identifica, ¿no? Que es un equipo que está en desuso, ¿no? O que está en mal estado, ¿no? Pero sin embargo, pues en el apuro, de pronto algún trabajador dice, no, pero yo vi que ese equipo tenía solo cierta falla, ¿no? Y lo utiliza, ¿no? Entonces ahí va a generar pues un problema, ¿no? O también, ¿no? Va a emplear estos de forma incorrecta, ¿no? Y no usar los EPPs adecuados, ¿no? También eso va a generar pues un problema, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, ¿no? Emplear de forma incorrecta en los EPPs, ya dijimos, ¿no? Almacenar de forma incorrecta, a veces ocurre, ¿no? Donde apilamos, ¿no? De pronto podemos apilar hasta un segundo nivel o tercer nivel, pero nosotros estamos apilando hasta el quinto nivel, ¿no? Entonces ahí ya estamos generando, pues, ¿no? Actos inseguros, ¿no? Luego tenemos, ¿no? El proceso de levantar objetos de forma incorrecta, ¿no?
¿Qué hacemos, no? Está en la parte superior, pásame el martillo, dicen, ¿no? Y lo lanzamos el martillo, ¿no? Entonces, pero ese martillo quizás no lo coge, ¿no? La persona que va a recepcionar, ¿no? Entonces el martillo regresa, ¿no? O le puede caer a otro compañero, ¿no? Entonces tenemos esas situaciones, ¿no? Y en el caso de condiciones inseguras, ¿no? Ahí, pues, como les mencioné, esto tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, una condición insegura, que no haya agua, ¿no? Bueno, cuando hablamos de agua, estamos hablando de agua para que pueda beber el trabajador, ¿no? O puntos de agua, ¿no? Porque es una condición insegura. Eh, digamos que los equipos no tengan protecciones y resguardos, ¿no? Que no tengan o que estén inadecuados. Entonces, ¿no? Eh, en la medida que no, pero si ahí está, ¿no? O lo sacó alguien, ya no es una condición, sino eso fue un acto, ¿no? Entonces hay que estudiar correctamente esos aspectos, ¿de acuerdo? Equipos de protección personal, ¿no? Insuficientes, por ejemplo, ¿no? O inadecuados. De pronto va a ser uno de los aspectos que es recurrente y siempre encontramos en campo, por ejemplo, los guantes, ¿no? Y una manera a veces como, cómo se identifican, ¿no? Cada uno utiliza distintas estrategias, ¿no? En mi caso yo agarro, los formo y luego les digo, ¿no? O me estoy saludando, me estoy despidiendo y le digo a todos que levanten la mano para despedirnos, ¿no? Con las palmas extendidas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todos lo hacen de manera casual, ¿no? Nadie pensando me va a ver el guante roto, ¿no? Sino lo hacen, ya, chao, ingeniero, no vemos, dicen. Entonces ahí podemos identificar, ¿no? Rápidamente, ¿no? Eso nos permite rápidamente hacer digamos, una evaluación, una identificación, ¿no? de estas condiciones, ¿no? Peligro de explosión, orden y limpieza deficiente, ¿no? Condiciones ambientales deficientes, como le mencioné, ventilación insuficiente, ¿no? A veces ocurre que en un lugar que está totalmente cerrado y no tiene ni ventilación natural ni artificial. Entonces, obviamente eso va a generar pues un gravísimo problema, ¿no? Y hay personas que sufrimos de este tema, ¿no? De, como dice, estrés térmico, ¿no? Entonces, es un lugar donde está totalmente cerrado y uno ya no puede estar ni 10 ni 15 minutos, ¿no? Me ha pasado en algunos supermercados, ¿no? Que está llenecito de gente o en sótanos. Entonces, no se puede, ¿no? Entonces, imagínate, ahora tú vas a hacer pues un supermercado, una compras, algo así, ¿no? Pero imagínate ahora trabajar en esa condición, ¿no? Entonces, eso es otra situación, ¿no? Las escaleras en mal estado, ¿no? O infraestructura en mal estado, todo eso tiene que ver, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de actos subestándares, ¿no? Eso de manera, digamos, para ustedes, para que puedan ver, ¿no? ¿No? Actos, las formas, ¿no? Como dice, las actuaciones que van realizando, ¿no? De pronto, la postura, ¿no? Para el carguillo, ¿no? Cómo se realiza, ¿no? Y si de pronto este carguillo, esta carga de repente es de mayor peso, ¿no? Del cual se está, digamos, autorizado, ¿no? Entonces, pero así es como a veces se realizan las actividades, ¿no? De pronto, pues en la segunda imagen, ¿no? De que queremos alcanzar un determinado lugar y utilizamos, pues, ¿no? Esta maquinaria, ¿no? Para que cumpla esa labor, ¿no? Pero esta maquinaria está condicionada para este tipo de trabajo. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y encima puede considerarse, ¿no? Trabajo en altura, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un trabajo de alto riesgo encima, ¿no? Entonces se van dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tercera imagen vemos un trabajador, ¿no? Que de repente no tiene dónde colocar sus portafolios
y lo que hace es, ¿no? Ponerlo todo debajo de su mesa, ¿no? Y justo en el lugar donde se está sentando, ¿no? Donde que muchas veces nosotros tenemos que estirar nuestros pies, ¿no? Pero en este caso no se va a poder, ¿no? De pronto, pues, ¿no? Hacer alguna actividad ahí. O sea, no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya de ahí tienes de pronto un movimiento repetitivo, una postura forzada, ¿no? Entonces ya se van presentando, o sea, empezamos a identificar nosotros para estos todos los peligros, ¿no? Entonces ya eso tiene que empezar pues a analizarse dentro de nuestra matriz per se. La siguiente, por favor. Aquí en la siguiente vamos a ver el tema de las condiciones estándar, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? Las condiciones, ¿no? De pronto el equipo de emergencia está todo encerrado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ¿no? El tema de las llaves donde están colocadas, ¿no? La caja, ¿no? De las llaves termomagnéticas, todas están dañadas, ¿no? No hay un correcto uso, ¿no? Los puntos de enchufe, ¿no? No hay, pues, ¿no? O sea, están colocados de manera informal, ¿no? O hechiza, como se denomina, ¿no? Vemos, por ejemplo, un desorden, ¿no? En todos los cables, entonces ahí, pues, todo eso van generando las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros, digamos, no depende propiamente de nosotros y no podemos tampoco manipular de manera rápida, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante tener en cuenta. La siguiente, por favor. En la siguiente, pues vamos a ver el método de la identificación de peligros, ¿no? Esta imagen es una imagen clásica que probablemente ustedes lo han visto en otros cursos, otras actividades, ¿no? Donde pues uno de los aspectos que tenemos que identificar es el tema de poder realizar las inspecciones, ¿no? Las investigaciones, ¿no? De accidentes, ¿no? El análisis del procedimientos y las tareas, ¿no? Si se han realizado auditorías, si este lugar tiene lista de verificación y si hay alguna observación planeada, ¿no? Porque si nosotros vemos a simple vista esta imagen, o sea, tiene condiciones y tiene actos, ¿no? O sea, tiene de todo un poco, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, nosotros tenemos que verificarlo, si esto, en qué momento ocurrió. Y nosotros rápidamente al poder solicitarle toda esta documentación, podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando o por qué está pasando, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en base a este método de identificación de peligros, ¿no? Nosotros vamos a luego a ver, ¿no? qué cosas son los riesgos, ¿no? Como les mencioné hace un momento, ¿no? El peligro, ¿no? Es directamente, ¿no? Proporcional con la vulnerabilidad y que estos son los que van a generar el riesgo. Entonces, ¿qué nos define la ley 29783 en el marco del riesgo? Dice que el riesgo, ¿no? Es una combinación, ¿no? De la probabilidad, ojo, miren bien lo que dice, ¿no? Dice, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso, una exposición peligrosa, ¿no? Y la severidad del daño y deterioro de la salud que esta pueda causar, ¿no? Entonces, y todo por el tema de estar en exposición ante este peligro, ¿no? O que uno esté en la línea de fuego, ¿no? También como lo determinamos, ¿no? Así que este riesgo va a ser la probabilidad, ¿no? De que el peligro, ¿no? Se materialice. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros luego de analizar, ¿no? Después de establecer nuestras medidas, ¿no? De control, vamos a tener un segundo riesgo que se va a denominar riesgo aceptable. ¿Qué significa este riesgo? Significa de que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí, ¿no? Nosotros es importantísimo, ¿no? Que luego de hacer, ¿no? Nuestra reevaluación, ¿no? de riesgos, ¿no? Y
las nuevas medidas, ¿no?, de control por la consecuencia, ¿no? Luego, obviamente, pues, ¿y cómo hallo la probabilidad, no? El nivel de probabilidad va a ser de acuerdo al nivel de control por el nivel de exposición. Entonces, para eso nosotros vamos a tener unas tablas, ¿no? Vamos a tener unas tablas y en estas tablas, pues, nosotros vamos a identificar, ¿no? Dentro de la severidad, ¿no? Y dentro de la exposición, ¿no? Entonces, un primer aspecto, ¿no? Luego, para determinar el riesgo, ya va a ser la probabilidad versus la consecuencia. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, con ello, nosotros pues ya tenemos más o menos, ya tenemos identificado, ¿no? Haciendo un método de ejercicio, ¿no? Nuestros peligros, ¿no? Estos peligros, ¿no? Como es la probabilidad que se materialice un riesgo, entonces vamos a tener aquí nuestros riesgos y obviamente las consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de consecuencias son el aspecto, ¿no?, de las pérdidas que podemos tener, ¿no? Entonces, y sobre eso aplicamos pues las medidas de control. ¿De acuerdo? Tenemos como peligro, por ejemplo, algunos ejemplos acá, ruidos, ¿no?, mayor a 85 decibeles, ¿no?, generado por una compresora, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de este ruido, ¿no? El riesgo es la sobreexposición al ruido. Y cuando hablamos de una sobreexposición, es que está por largas horas, ¿no?, del día, ¿no?, en esta compresora, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia, no? O sea, ¿cuáles son los daños que van a haber en el futuro? Pérdida de la función auditiva, ¿no?, que se denomina en términos médicos, ¿no?, hipoacusia, ¿no? Luego vamos a tener, ¿no?, digamos, aquí es prensa sin guarda de protección, ¿no? Entonces, al no tener esta prensa sin guarda de protección, podemos tener pues atrapamientos y obviamente estos atrapamientos nos van a generar heridas, pero en el peor de los escenarios, ¿no?, quizás hasta vamos a requerir una amputación, ¿no?, ya sea dedos, mano, brazos, pierna, ¿no? Entonces ahí va a depender el daño que se haya tenido, ¿no? Levantar, dice, carga con la espalda doblada, ¿no? Entonces ahí tenemos un sobreesfuerzo, ¿no? Y obviamente la consecuencia, quizás esto lo conozca la mayoría, la lumbalgia, ¿no? Piso resbaloso con aceite, ¿no? Bueno, ahí se identifica ese peligro. El riesgo es que haya una caída al mismo nivel. ¿Y cuál es la consecuencia, no? Contusión, fisura o fractura, ¿no? Entonces, vamos entendiendo mejor la situación, ¿no? Tenemos aquí un último peligro identificado, como es la alta concentración de polvo respirable, ¿no?, de sílice en el interior de una mina. Bueno, y este es un ejemplo mucho más específico, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Bueno, acá nos va a determinar pues que hay una sobreexposición al polvo de silicio, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un componente metálico de manera directa, ¿de acuerdo? Directa relacionado con el objeto de estudio. ¿Cuáles son las consecuencias? Enfermedades a las vías respiratorias, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí nosotros tenemos la matriz de evaluación de riesgos, les decía hace un momento, ¿no? Nosotros acabamos a tener pues riesgo bajo, medio, alto, ¿no? Más o menos siempre nos guiamos en base a esos tres, ¿no?, que es lo que nos permite identificar y manejar de manera mucho más rápido, pero también tenemos otros, ¿no? O sea, otras clasificaciones que pueden venir de 5, de 3, ¿no? Entonces lo más usuales son de 3, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? De repente hay muy bajo o hay otro que diga muy alto, ¿no? Pero esta matriz de evaluación de riesgo va a tener una descripción cuando se considera alto, ¿no? El riesgo alto, ¿no? Esta será una situación intolerable, dice, ¿no?, en la que puede aplicarse, ¿no?, la mejor práctica operacional, ¿no?
requiere implementación de controles y este va a tener un plazo de corrección de 0 a 24 horas, ¿no? O sea, tiene que ser inmediato, ¿no? Porque está en alto riesgo y esto significa pues que en cualquier momento puede ocurrir alguna situación no deseada, ¿no? Cuando hablamos del riesgo medio, ¿no? Dices, sale en amarillo, bueno, entonces no sabemos en qué momento o cómo lo vamos a aplicar las mejoras, ¿no? Y en este caso, pues, estas mejoras tienen que aplicarse de 0 a 72 horas, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿no? De 4 días máximo, ¿no? Probablemente, quizás menos, ¿no? Yo creo que son 4, ¿no? 24, 48, 36, 72, ¿no? Perfecto. La situación, dice, requiere de un seguimiento, ojo, requiere de un seguimiento y que se puedan aplicar controles adicionales, dice, ¿no? Entonces, para ello, pues, requiere este proceso, ¿no? Requiere suspensión a través de las herramientas de medición y seguimiento, ¿no? Evaluar a la acción que se puede ejecutar de manera inmediata, ¿no? Y riesgo bajo es la situación de control, ¿no? Existentes, ¿no? Pero no requiere invertir en controles adicionales, ¿no? Entonces ahí ya ustedes cada uno va a identificar, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? Su área de trabajo principalmente se encuentra pues con estas condiciones, ¿no? Si todo es verde, magnífico, no hay mayor problema. Si hay muchos que son amarillos, significa que hay que plantear una corrección. Y si es rojo, pues definitivamente en ese instante se paraliza todo tipo de actividades y se evalúa, ¿no? El proceso de evacuación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya ahí, digamos, viene otra tarea también adicional, ¿no? Les decía hace un momento, ¿no? Que una de las formas, nosotros cómo vamos a trabajar, digamos, en este proceso, ¿no? De los controles, ¿no? De riesgos, es justamente aplicando la jerarquía de controles, ¿no? Esta jerarquía de controles va, ¿no? Desde el más selectivo al menos selectivo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos 5 tipos de control, de jerarquía de controles, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con primero la eliminación, ¿no? Eliminar el riesgo, o sea, desaparecerlo. Tenemos la de sustitución, ¿de acuerdo? La de sustitución. Luego tenemos el control de ingeniería. Luego tenemos el control administrativo. Y luego vamos a tener los famosos equipos de protección personal, que se denomina comúnmente como EPPs, ¿no? Entonces, recapitulando. La jerarquía de controles son 5, ¿no? Eliminación, ¿no? Donde tiene que desaparecer por completo. Sustitución significa de que yo sustituyo, ¿no? Ese riesgo con otro que sea más controlable, ¿no? Y tiene el control de ingeniería, ¿no? Donde pues ahí se hacen las propuestas y quizás algún bosquejo de cómo podría ser, ¿no? Y luego viene pues el control administrativo, ¿no? Donde tienen que ver toda la documentación, ¿no? Se puede archivar correctamente, ¿no? Y finalmente los EPPs, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, teniendo claro esta denominación, nosotros decimos, pues, ¿no? En la jerarquía de controles, cuando se trata de eliminación, ¿no? Va a consistir en deshacerse, ¿no? De este peligro, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Ya que tenemos 24 horas, ¿no? Entonces, la eliminación, ¿no? Consiste en deshacerse de algo de peligro, ¿no? En este caso, pues, no sé, matar al cocodrilo o desplazarlo a otra área, ¿no? La siguiente. Luego de la eliminación tenemos la sustitución, ¿no? Consiste, pues, como les mencioné hace un momento, en sustituir el equipo, ¿no? Por uno menos dañino, ¿no? Y que ocasione menos daño también, ¿no? Entonces también se va a tener esa consideración. La siguiente, por favor. Entonces ahí vamos a ver ahora el control de ingeniería, ¿no? Bien, ahí nuestro problema era el cocodrilo, ¿cierto? Bueno, para nosotros, para poder seguir teniendo al cocodrilo, ¿no? Esto necesariamente parte, ¿no? De que
consiste de aplicar controles de otros elementos asociados al peligro, ¿no? Y aquí, pues nosotros tenemos que buscar la manera de controlar este proceso. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, ahí viene no lo menos importante, pero los tres primeros sí dependen muchísimo de tu vida, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy importantísimo las acciones que se toman. Y aquí, en los administrativos, esto pues va a depender, ¿no? Por ejemplo, el ATS, ¿no? Los permisos, ¿no? Los procedimientos escritos de trabajo, ¿no? Los procedimientos específicos del trabajo también, ¿no? Que haya una correcta señalización, capacitación, ¿no? Hacer en cierta forma una, digamos, recapitulación de todo, ¿no? Y empezar a adiestrar, ¿no? Para que puedan llenar su documentación, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso pues les va a servir para demás labores que puedan realizar, ¿no? Y bueno, y el EPP es que no es que sea el menos importante, pero dentro de la clasificación de riesgos, pues, recién pues acabamos de ingresar, ¿no? Entonces los EPP va a consistir pues en utilizar correctamente los equipos de protección personal, ¿no? Entonces eso va a ser importantísimo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, viendo las cinco, la jerarquización de los riesgos y habiendo revisado, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice eliminación. Se puede eliminar el peligro con el rediseño del área o instalación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la eliminación? Es eso, ¿no? Eliminar el peligro con el rediseño del área de instalación, ¿no? Entonces está pidiendo un nuevo peligro. Entonces, sin embargo, lo que se solicita es una sustitución, ¿no? Que pueda sustituir, valga la redundancia, el material, dice, utilizado por otros componentes que permita reducir el daño, ¿no? Y ahí tenemos pues lo otro, ¿no? Se puede, ¿no? En los controles de ingeniería, ¿no? Se puede reducir algún componente del trabajo con alguna solución de ingeniería, entonces ahí, bueno, se plantea, ¿no? Si hay alguna alternativa, ¿no? ¿Cuál puede ser, ¿no? Y luego se aplican los controles administrativos, ¿no? ¿Qué puede reducir un componente en riesgo con algún procedimiento, ¿no? Que se practica, ¿no? Y en el caso de los EPPs, obviamente dice, se puede reducir el componente, ¿no? Mediante el uso de algún EPP, es el último recurso frente a un riesgo, ¿no? Bueno, hay que buscar las maneras de cómo, digamos, entrar en condiciones adecuadas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí, como les mencioné hace un momento, tenemos la matriz y per se. Nosotros esto lo hemos categorizado solo en 3 colores, ¿no? Donde hemos establecido del 1, ¿no? Al 7, ¿no? Perdón, del 1 sí, del 1 al 7. Luego el otro del 1 al 8 y el otro viene del 9, ¿no? Del 9 al 15, ¿cierto? Y el de bajo riesgo que viene del 16 al 25, ¿no? Entonces, de esa manera se va ampliando, ¿no? la situación. A la siguiente, por favor. Bien, pasos para aplicar el I+C. Como ya hemos hecho nosotros la identificación del peligro, hemos evaluado el riesgo y sabemos que eso se va a caer en cualquier momento, entonces se pueden, a través de estos mecanismos, ¿no? De los pasos, se pueden hacer los controles y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque ya se va a establecer, ¿no? Los nuevos mecanismos, ¿no? Riesgo y atrapamiento del personal también pasa, ¿no? Parte de todo ese proceso. La siguiente, por favor. Tipos de I+C. Bueno, como ustedes comprenderán, ¿no? No existe un solo, ¿no? Y algunos ponen I+C de línea base, ¿no? I+C, por ejemplo, de
o sea, del hipernormal y el otro que el hiper con medidas de control, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? ¿Cuál es el método, ¿no? Para poder evaluar los riesgos, ¿no? Y uno de ellos es, antes de poder controlar los riesgos, debemos analizar si estos se identifican peligros, ¿no? Luego tenemos la evaluación de la posibilidad de una ocurrencia y que esto aplique la jerarquía de controles también, ¿no? Luego vamos a tener la evaluación de las medidas, ¿no? Y que estos permite reducir el impacto de los peligros, ¿no? Y asimismo monitorear y hacer el seguimiento, ¿no? De las recomendaciones que se establecen a través de estos tipos de IPRC. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, ¿no? Tipos de IPRC, por ejemplo, se hace mención, ¿no? Donde se están haciendo evaluaciones de riesgos, donde se solicita establecer todos los peligros que estén identificados correctamente, a ámbito del IPRC, ¿no? Determinar áreas críticas, evaluar riesgos asociados, ¿no? Riesgos críticos, necesidades de entrenamiento o perfil de riesgo, ¿no? Entonces ahí tenemos todo. La siguiente, por favor. También, ¿no? Como tipos, ¿no? En este caso, dentro del IPRC, se van a establecer, ¿no? Dónde estás, ¿no? En evaluación de riesgos. Y aquí, pues, se va a establecer, ¿no? Si todos los peligros, ¿no? Han sido identificados correctamente. No hemos tenido algún problema con la señal, perdón, con la imagen. Bueno, como comprenderán, estamos, pues, en las clases llevándola a cabo en directo, ¿no? En tiempos reales, y entonces eso hace, pues, que tengamos estas pequeñas, ¿no? Deficiencias técnicas, ¿no? Sin embargo, continuamos, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Que este tipo de IPC, ¿no? Tiene que ver con el ámbito, tiene que ver con los peligros identificados, tiene que ver, pues, con la evaluación de riesgos, ¿no? Y en algunos casos vamos a tener riesgos críticos, ¿no? que no son mitigables, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, establecer, ¿no? Las prioridades correctamente, ¿no? Determinar el perfil de riesgo de una empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos varios aspectos, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Mientras van coordinando para las siguientes, ¿no? Tenemos el IPRC específico, ¿no? Donde aquí pues, se tienen que ver ciertos estudios de estándares, ¿no? Es acá se va a ver, por ejemplo, excavaciones, ¿no? De repente, eh, estabilidad de pilares, ¿no? También tenemos, ¿no? Dentro del IPRC los cambios del sistema de trabajo, que vienen a ser las operaciones, equipos y maquinarias, ¿no? Bueno, todo ello, la siguiente, por favor. Todo este tipo de IPRC nos van a permitir a nosotros, pues, eh, digamos, desarrollar nuestras actividades, ¿no? Aquí tenemos el IPRC continuo, ¿no? De la misma manera también, ¿no? Se tuvo esta consideración, ¿no? Dentro de el desarrollo de los tipos de IPRC, ¿no? ¿Por qué? Porque esta puede mostrar su actividad, ¿no? Fuera del trabajo, ¿no? Entonces ahí es importante que se conozca. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a la fase de las preguntas, ¿no? Que va a estar a cargo del Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? Y con ellos para poder fortalecer, ¿no? Digamos, la dinámica de este curso. Y eso nos permite, pues, pasar al siguiente nivel. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Recordar a los participantes que pueden realizar sus consultas en estos momentos para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es, ¿qué se debe de tener en cuenta para elaborar una matriz IPRC? Bueno, como los mencioné hace un momento, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta, primero son los aspectos, ¿no? De qué tipos de peligros, ¿no? Nosotros vamos a identificar, ¿no? Para eso se les ha determinado diferentes tipos de peligros, ¿no? Y les decía, pues, que esto va a ser determinante
en el proceso, ¿no? de la evaluación, ¿no? Entonces ahí es muy importante, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver temas de actos y temas de condiciones, ¿no? Entonces ahí, porque tiene diferente tratativa de manejo, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al tema de la pregunta, ¿no? Adelante, Muchas por gracias, favor. ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿el incendio no es un riesgo? No, claro que sí, el incendio es un riesgo alto y hasta muy alto, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, por favor. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente consulta es, ¿el polvo es considerado físico, físico-químico o solo químico? A ver, pero o sea, cuando hablamos de polvo, ¿no? Eso es importante caracterizarlo, ¿no? Porque va a haber polvo químico, ¿no? Puede ser producto de algún mineral, ¿no? O de repente estamos hablando de un polvo que, digamos, natural, ¿no? Que puede ser una característica física, ¿no? Entonces ahí es muy importante, ¿no? Pero también es importante, o sea, mapearlo correctamente, ¿no? Escribirlo como tal, ¿no? Si de repente conocemos qué tipo de polvo químico es, entonces tenemos que detallarlo como tal, ¿no? Porque eso significa, pues, que como medida de prevención, ¿no? O en todo caso, claro, como parte de los mecanismos de control, tú tienes que utilizar, pues, un respirador, ¿no? De polvo químico, ¿cierto? Entonces es diferente, ¿no? El otro tipo de polvo. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les recordamos, amigos participantes, poder formular sus consultas para que puedan ser resueltas. Entonces, la última consulta que nos dejan es, ¿las condiciones inseguras que no están registradas en la matriz IPRC o que no han sido detectados, pero ocasionan un accidente, tiene alguna repercusión legal para la empresa? Claro, efectivamente, ¿no? O sea, ya si, digamos, tenemos un suceso, ¿no? Como es de repente un accidente mortal, ¿no? Un accidente muy grave, ¿no? Eso de ahí se va a identificar en la investigación de accidentes, ¿no? Entonces, el hecho de no haber actualizado, ojo, que el IPRC, ¿no? Por ejemplo, en minería, ¿no? Digamos, algunos le llaman, ¿no? IPRC, porque otros le llaman hiper nomás, ¿no? Hiper, identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Otros le llaman identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? En minería, por ejemplo, se llama identificación de peligros, evaluación de riesgo continuo, ¿no? Y per se, continuo. Entonces, eso hace pues que el IPRC no es un documento estático, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Las condiciones, ¿no? O los peligros probablemente están ahí. Pero estos a veces, cuando ya nosotros, les decía al inicio de clases, ¿no? Que cuando ya iniciamos operaciones o nosotros empezamos, ¿no? A hacer distintas actividades, de pronto decimos, no, esta máquina no está bien, lo muevo un poquito, ¿no? 1 o 2 centímetros, ¿no? Entonces, de pronto, moverlo esos 1 o 2 centímetros, de repente va a generar algún otro tipo de peligro, ¿no? Entonces, pero que eso no estuvo, ¿no? Mapeado. Entonces, cuando el IPRC es un documento cambiable continuamente, no es estático, no es como la política que puedes cambiar al año, 2 años, ¿no? No es de repente como un procedimiento, ¿no? El IPRC es continuo, es permanente su cambio, ¿no? Porque las condiciones van cambiando. Para eso, justamente, si es una tarea rutinaria, entonces ya sabemos, ¿no? Si estamos identificando algo, se sabe pues que en el ATS, ¿no? O en el ST, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, este peligro. Por eso se revisa, ¿no? Nosotros, los ingenieros de seguridad, tenemos que ir revisando todos los ATS, ¿no? No solo es firmarlo, sino también es revisarlo. Y si yo veo algo, ¿no? Que no está dentro de en mi per se, entonces tengo que llamar la atención rápidamente, evaluar, y si veo que está, entonces hacemos una mejora continua también inmediato en nuestro IPRC. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que decía la última pregunta, ¿eso es causal de sanción a la empresa, a mi organización? Claro, efectivamente, ¿no? Porque por no identificar correctamente, ocurrió justamente eso, ¿no? Entonces, ese accidente, ¿no?
como fuese, ¿no? Entonces eso es que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ok, bien, eso respecto a la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿el I per C continuo podría darnos algún ejemplo? Bueno, el ejemplo sería pues lo que les menciono, ¿no? Por ejemplo, el que les decía, ¿no? Nosotros de pronto vemos, ¿no? Tenemos un ambiente de trabajo, ¿no? Donde nos manifiestan, ¿no? Este es el área de circulación, este es el área, ¿no? Del equipo, este es el área de labores, ¿no? Donde yo voy a establecer la zanja, algo así, ¿no? En fin, ¿y yo qué hago, no? Si, por ejemplo, si estoy haciendo una excavación, ¿no? Entonces yo agarro, ¿no? Ya tengo mi señal, esta es mi área de donde voy a depositar mi material, ¿no? Pero ¿qué hago? No, yo no deposito donde está indicado, deposito en otro lado, ¿no? Entonces, al depositar en otro lado, quizás ahí estoy generando otro tipo de peligros, ¿no? Y otro tipo de riesgo. Entonces ahí es donde yo, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente anotar. Primero, o hago una modificación de lo que están haciendo, y si no se puede, porque de repente a veces, no sé, pues no, las condiciones han cambiado, entonces no voy a poder aquí, tengo que hacerlo necesariamente aquí, entonces significa que tengo que hacer una reevaluación de mi hiper, ¿no? Entonces inmediatamente mi hiper tiene que ser cambiado, ¿no? Porque yo he puesto unas consideraciones, pero aquí salen otras, ¿no? Entonces ahí yo pongo, ¿no? Dependiendo qué cosas interfieren, ¿no? ¿No? Con algún paso, con algún un transporte de maquinaria cercana, ¿no? No sé. Entonces eso yo lo identifico y ahí cambio, ¿no? Eso es lo que vendría a ser el IPC continuo, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Morán. Entonces tenemos otra consulta más, la estaremos respondiendo. ¿Existe algún programa que nos ayude a hacer un informe I per C? Bueno, como comprenderán, pues ahora lo que yo obviamente les he explicado es cómo se hace, ¿no? La identificación, los peligros, ¿no? Obviamente cada organización, ¿no? Va estableciendo, ¿no? Sus tablas dinámicas, ¿no? O lo que rápidamente les permite calcular, ¿no? Donde tú solamente ingresas ingresas pues, ¿no? Eh, ciertos datos y que estos ya automáticamente te van arrojando, ¿no? Y es más, ¿no? Como un semáforo va cambiando, ¿no? O sea, es más, tú ya no necesitas colorear, ¿no? No, este es rojo, este es verde, amarillo, no. Automáticamente se va pintando, ¿no? Ya sea rojo, verde, amarillo, ¿no? Entonces ya, todo lo que te salga rojo, ya sabes, ¿no? Tienes que separarlos y inmediato, ¿no? Paralizar actividades y en 24 horas corregirlo, ¿no? Todo lo que te sale amarillo, igual, ¿no? Bueno, ya significa que al menos tiene menor riesgo, pero sin embargo, pues es importante, ¿no? Resolverlo, ¿no? Tenemos 72 horas, ¿de acuerdo? Entonces, con ello, pues nosotros vamos a tener ahí, pues, un mecanismo, ¿no? De cómo atender estas emergencias, ¿no? Ahora, como le decía, algunos, por ejemplo, lo hacen pues con KPIs, ¿no? Entonces, caso ahí tienen que ver, ¿no? De acuerdo a ello, cuál es la que van a aplicar, ¿no? Existen distintos métodos, no hay uno solo, ¿eh? Distintos métodos de calcular, ¿no? De esta matriz, ¿no? Muchas veces los venden a veces por redes sociales, por distintos lugares, pero tienes que saber manejarlo, ¿no? No es solo tener esto y que me vote solo, no, no. Tiene que tener siempre un análisis, ¿no? Por eso dice, la identificación va a ser muy importantísima. Y la evaluación, pues tenemos que verificar si esa evaluación ha sido correcta o no ha sido correcta. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer no hay más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Estaríamos esperando un próximo curso. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.